Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Aquí estamos nuevamente con ustedes en esta oportunidad. El Padre Roberto Armas nos acompaña en esta reflexión y en este camino que nos lleva sobre la cronología de los libros de la Biblia. Y hoy pues hablaremos, pero vamos primero con el saludo, Padre Roberto. Estamos con ustedes y vamos a continuar pues hablando de la palabra de Dios. Es el curso bíblico, por lo tanto es con más conocimiento sobre cómo se escribió la Biblia, cómo se escribieron distintos libros, y estamos en un pequeño resumen de los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, los profetas. En ese tema estamos. Qué bien, pero comenzaremos con nuestra oración. Así Padre es. Roberto. Comenzamos primero pues en la presencia de Dios. Siempre este programa es bueno que estemos en presencia de Dios y en contacto con Él, porque el que nos inspira y nos habla es Él. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre Roberto, luego de nuestra oración comenzamos con nuestro rol de preguntas. ¿Qué llaman colecciones proféticas, Padre? Bien, pues hacia el año 750 a.C. se abre una nueva etapa, porque es la monarquía, y comienza la edad de oro de la historia del profetismo bíblico. Profetismo bíblico, la historia de los profetas que aparecen en la Biblia. Hay también profetas en otras religiones al margen de la Biblia, pero estamos hablando siempre pues los profetas que aparecen en la Biblia, que tienen pues directa relación con el pueblo de Israel, a partir de 750 a.C. Hasta ese momento se habían conservado numerosas tradiciones sobre la vida y actividad de algunos profetas. Esas tradiciones, muchas de las cuales fueron incorporadas a los libros especialmente de Samuel y también al libro de los Reyes, ahí aparecen pues algunos profetas, atestiguan la extraordinaria vitalidad del movimiento profético en Israel, pero solo ocasionalmente y como de paso hace referencia al mensaje de estos enviados del Señor, porque los profetas son enviados del Señor. A partir del siglo VIII, en cambio, el interés se centra ya más bien en la palabra misma de los profetas, ¿no? En qué palabra transmitían los profetas. Y así comienzan a formarse las colecciones que conservan su predicación fijada por escrito. O sea, los profetas hasta esta época eran profetas que no escribían ni tenemos escritos de ellos, Eran los que estaban cerca del rey, de las autoridades, y que consultaban pues con los reyes, o los reyes consultaban con ellos para ver ciertas actitudes y demás. Padre, ¿y cuáles eran los profetas posteriores más importantes? Bueno, los profetas anteriores son Samuel. Samuel comenzó su vida de Samuel como juez, pero prácticamente fue llamado por Dios para ser profeta y comunicarse de parte de Dios con
los reyes, los primeros reyes, Saúl y David especialmente, ¿no? Entonces, después de Samuel viene Natán, que también se comunica con el rey David. Después Elías y Eliseo, que son posteriores, pero los cuatro ninguno escribe, y de ninguno hay libro de Elías o de Eliseo o de Natán, no hay libros de ellos. Lo que se ha escrito sobre ellos lo han redactado pues los que han redactado los libros históricos sobre la vida de los reyes y demás, y ahí aparecen estos profetas, ¿no? Entonces, los primeros profetas, los antiguos, son estos cuatro: Samuel, Natán y Elías. Y los profetas posteriores, de los que estamos hablando ya ahora, que forman esta colección de profetas, son los mayores y los menores. Cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y después 12 profetas menores, que son los últimos ya, y que participaron pues en toda esa historia del pueblo de Israel y demás, ¿no? La forma más frecuente de transmisión del mensaje profético que utilizaban estos profetas, lo que llamamos el oráculo, que también significa declaración solemne hecha en nombre de Dios. Oráculo del Señor era el mensaje que Dios quería transmitir por medio del profeta al pueblo, y eso se decía oráculos. Pero también se encuentran otros géneros literarios, la parábola. Varios profetas utilizaron las parábolas, ejemplos, para transmitir un mensaje, alegorías también, prácticamente casi lo mismo, exhortaciones y demás para el pueblo, para los reyes, e incluso a veces hay también en algunos profetas monólogos, en que el profeta habla nada más, pero transmitiendo un mensaje, el caso de las confesiones del profeta Jeremías. Por lo general, los profetas recurren a este lenguaje profético. Lenguaje profético es un género literario para poder entender mejor de qué tratan los libros y demás, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje o género profético, de profecías, de mensajes de parte de Dios. Era en forma de poesía. Su poesía vibrante, construida rítmicamente, está cargada de expresiones simbólicas a fin de impresionar la imaginación de los oyentes y hace que las palabras queden bien grabadas en la memoria de los que las escuchan. Los oráculos proféticos comienzan casi siempre con esta frase: así habla el Señor, ¿no? Así dice el Señor. En dicha fórmula, el profeta, resumida la esencia misma de lo que Jesús quería transmitir, ¿no? Ahí en ese oráculo. En su boca está la palabra de Dios, ¿no? Él tiene la firme convicción de que ha recibido un mensaje del Señor y debe comunicarlo necesariamente al pueblo. Esto implica que el profeta no dispone a su antojo del mensaje divino, no lo dice como quiere, depende total y enteramente de Dios. Es un mensaje de Dios y siempre se atiene a cómo Dios se lo ha transmitido y cómo Dios quiere que lo transmite. Reciben esa inspiración constante de Dios para transmitir el mensaje suyo, ¿no? Que Dios el profeta no solamente habla cuando quiere, sino que a veces parece guardar silencio y mantiene a su enviado en una actitud de espera. Entonces, quiere transmitir algo, pero todavía no lo transmite porque Dios todavía no se lo ha permitido. Está siempre en las manos de Dios. Dios es el que actúa por medio de los profetas cuando quiere y como quiere. Continuamos con nuestro curso bíblico a cargo del padre Roberto Armas, agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica, y que hoy nos habla sobre los profetas posteriores, los más importantes. Padre, un poquito, hagamos una pincelada a lo que es un profeta. Porque ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un ¿no? profeta? Ahora hay que saber, estamos hablando de profetas, ¿qué es un profeta? Al comienzo hablé un poquito, pero normalmente se piensa que el profeta es un adivino. Antes, en las demás culturas, los profetas eran
los que predecían el futuro, ¿no? Le llaman futurólogos o visionarios, que tenían visiones de lo que iba a pasar, adivinaban lo que iba a pasar. Sin embargo, el profeta bíblico es muy distinto, ¿no? Estamos hablando de profetas de la Biblia, estamos hablando de profetas como hombres de Dios, ¿no? En Israel, profeta es el hombre llamado por Dios, eso es principalmente, llamado por Dios de manera especial para ser enviado a una misión concreta. Cada profeta tiene su misión y siempre una misión en nombre de Dios, una misión concreta en nombre de Dios. Esta misión tiene carácter social porque se realiza en medio del pueblo, para la sociedad del pueblo, para lo que quiere transmitir Dios al pueblo, a la sociedad de ese momento, ¿no? Y siempre en su favor, porque si es Dios, actúa siempre en favor del pueblo, en favor de la sociedad, aunque a veces tenga por ahí pues alguna palabra dura y demás, pero son llamadas de atención y demás para corregir y para invitar a la conversión. Por medio de la palabra, el profeta pues critica las acciones de los reyes o del mismo pueblo y denuncia la manera desviada de vivir. Cuando el rey se desvía y se equivoca, viene la llamada de atención por parte de Dios, por parte del profeta. Cuando el pueblo también pues se desvía de las normas, de los mandamientos y demás, y viene pues la crítica y la llamada de atención por medio del profeta, pero siempre de parte de Dios. Pero también el profeta en nombre de Dios invita pues eso a la conversión. Si se han cometido errores, pues invita a que cambien de actitudes, ¿no? Que se conviertan, y anuncia que si se convierten y permanecen fieles, anuncia una salvación. Dios les va a salvar de los peligros que están viviendo, sea persecuciones de otros reyes, de otros pueblos, o sea internas de entre ellos mismos. Y siempre es un mensaje del profeta de parte de Dios que llena de esperanza a la comunidad de los creyentes. Siempre tiene esa finalidad, invitarlos a la conversión y al ánimo, animarlos para que perseveren y sigan adelante con esperanza, ¿no? Los profetas eran hombres de acción, de todas maneras, eran hombres de acción. Si bien algunas veces recibieron del Señor la orden de poner por escrito alguna visión determinada o una serie de oráculos, sin embargo, ninguno de ellos pensó en escribir lo que Dios les transmitía. Nadie de los profetas es profeta para escribir un libro y transmitir este mensaje por medio del libro, como pasa hoy. Hoy transmitimos los mensajes de los profetas por medio de libros que los profetas han dejado, no ellos, sino más bien sus discípulos, han recogido sus mensajes, han recogido sus enseñanzas y los han escrito, pero discípulos de los profetas por lo general. Aunque decimos profeta, libro del profeta Isaías, libro del profeta Jeremías, quizá ellos no escribieron nada, ellos daban los mensajes, anunciaban, predicaban, enseñaban, pero sus discípulos iban tomando nota. Y después se pasaban los mensajes en forma oral y después algún discípulo lo iba poniendo por escrito, ¿no? Entonces aparecen estos profetas siempre que Dios quiere transmitir un mensaje, su palabra. El profeta no actúa cuando él quiere, no actúa porque él quiere, lo actúa porque Dios le pide, transmite ahora mismo este mensaje al rey, transmite este mensaje al pueblo. Cuando Dios les pide, ellos pues actúan y participan. Cada uno de ellos tiene su personalidad propia. También Dios respeta la personalidad de cada profeta, les deja libertad para que el mensaje que Dios les transmite lo transmitan como ellos crean conveniente, de acuerdo a qué estado de vida está viviendo, qué estado de ánimo está viviendo el profeta en ese momento y cuáles son sus condiciones y sus cualidades para la hora de hablar y demás. Respeta, Dios les da el mensaje, tú transmítelo como creas conveniente y demás, ¿no? Y por eso cada profeta se distingue por algunos personalidades propias que tienen
y mensajes característicos. Amós y Miqueas reivindican, por ejemplo, la justicia social. Son dos profetas que se dedican mucho a reivindicar y pedir la justicia social. Isaías, por ejemplo, insiste en la importancia de la fe en Dios. Oseas proclama el inagotable amor de Dios, el Señor, hacia su pueblo, y lo compara como el amor de los esposos y demás. El profeta Oseas. El profeta Sofonías anuncia la salvación como un bien reservado a los humildes y a los pobres, a los sencillos, a los que se revela Dios, y después eso lo repetirá Jesús también en el Evangelio. Jeremías descubre y valoriza la religión del corazón, desde el interior. Ezequiel pone de relieve la responsabilidad personal en la relación del hombre con Dios. Cada uno es responsable de cómo se relaciona con Dios. Pero más allá de estas diferencias, cada profeta tiene su característica, el mensaje fundamental de los profetas es siempre el mismo. Todos denuncian, por ejemplo, la idolatría, todos denuncian la corrupción moral, el formalismo, la hipocresía, desenmascaran las falsas seguridades y defienden apasionadamente al débil y al oprimido. Por encima de todo, reclaman la fidelidad a la alianza, que todo el pueblo tiene que ser fiel, el rey tiene que ser fiel a la alianza, al cumplimiento de los mandamientos, lo que Dios pide, y lo que cómo tiene que corresponder el ser humano, el pueblo en general, los reyes como autoridades, y van los profetas en concreto pues a cada una de las situaciones en que se encuentra el pueblo o el rey o demás. Muy bien, amigos de Santa Mónica Radio, en nuestro curso bíblico el padre Roberto Armas nos cuenta, nos explica sobre esto del profeta, quiénes son los profetas, y es bueno, ¿cómo se escribieron los libros proféticos, padre Roberto? Bien, pues los escritos proféticos son como libros los más antiguos de la Biblia. O sea, lo que se ha ido escribiendo, recopilando y demás, es lo más antiguo que se conoce, ¿no? Los primeros libros que se escribieron han sido proféticos. Sin embargo, los libros que los componen no fueron escritos todos de una sola vez, ¿no? Sino que suelen ser el resultado de un largo proceso de formación. El origen de los libros está casi siempre en la predicación oral de palabras nada más, y en la actuación histórica de cada profeta, de un profeta. Es probable que alguno de estos profetas pusieran por escrito parte, al menos, de su predicación, pero ningún profeta escribió el libro completo, ni mucho menos, y algunos profetas no escribieron nada, absolutamente nada. El profeta es llamado por Dios, transmite su mensaje y al pueblo, al rey, lo que sea, y ahí lo deja. Pero el profeta casi siempre anda rodeado de discípulos que lo acompañan o le ayudan, y esos discípulos sí, pues se tomaban en serio lo que predicaban sus profetas, sus maestros, y sí tomaban notas, iban tomando notas, y algunos de ellos pues lo tomaron en serio y escribieron pues los libros de algunos profetas completos. Otros son escritos por varios discípulos y después se han ido recopilando. Pero lo primero, el proceso es, de casi toda la Biblia es casi igual. El primero es la tradición oral, la predicación, la enseñanza, la transmisión oral de cualquier tipo de mensaje, y los profetas igual. Se transmitía el mensaje al pueblo, se transmitía el mensaje al rey, y después el pueblo lo que recordaba y lo retransmitía pues de padres a hijos, de abuelos a nietos, en sus reuniones de familia. Tenemos que pensar siempre la tradición de estos pueblos
cuando oscurecía, no había entretenimientos como hay ahora, no había luz tampoco y demás, entonces se reunía la familia entera en torno al fuego, que daba calor y daba luz. Y en torno al fuego compartían pues lo que vivían. Los abuelos contaban lo que habían vivido pues en su época de jóvenes y demás, y transmitían lo que habían vivido, eso oralmente. Entonces, todos estos mensajes de la Biblia, de cualquier libro, y especialmente de los profetas, los mensajes se transmitían oralmente, de familia en familia, de padres a hijos, de abuelos a nietos y demás, ¿no? Y después, pues poco a poco se iba escribiendo. Algunos profetas escribieron algo de lo que transmitían, pero muy pocos. La mayoría han sido discípulos, seguidores suyos, ¿no? Los últimos redactores, hubo después redactores de la Biblia que la fueron ordenando por libros y demás, igual también los profetas por un lado, los históricos por otro, los sapienciales por otro. Entonces, a la hora de acomodarlos, también hicieron algunos retoques y nuevas interpretaciones en orden a actualizar el mensaje. Si el mensaje ya se ponía por escrito, el que lo escribía quería dejarlo un poquito actualizado para que el mensaje que había sido a lo mejor pues 50 o 100 años antes fuera comprensible y actualizarlo para el momento en que se escribía. Entonces hacían algunos cambios, algunas cositas, pero no importantes, ¿no? Entonces fue un proceso largo de paso de los años, que demoraron muchos años en ir elaborando cada uno de los libros y fueron acomodándose a la realidad que el pueblo vivía en el momento en que se recopilaban y se escribían esas tradiciones anteriores que habían sido ya dichas y predicadas años anteriores. Y hay dos tipos. Estos escritos proféticos utilizan básicamente dos grandes géneros literarios o estilos de escribir, ¿no? Los oráculos y las narraciones. Unos eran oráculos, que hemos dicho antes, que era lo que transmitía Dios directamente, oráculo del Señor. Esto dice el Señor, y lo comunicaba el profeta. Ese es un estilo literario, una forma de transmitir por medio de oráculos o de frases o de mensajes que Dios quiere dar al rey o al pueblo. Y otros son narraciones, estilo generario, narración de ciertos acontecimientos y experiencias de relación con Dios. Los oráculos son declaraciones solemnes proclamadas siempre en nombre de Dios. Esto dice el Señor. Esto les transmite el Señor. Esto es la palabra del Señor. Pueden ser de condena o de salvación. Había mensajes, oráculos de parte de Dios que era condenando al rey o condenando al pueblo. Pero a la vez había también mensajes de salvación, en que Dios demostraba su misericordia y su perdón, y que al final de todo pues los liberaba de todo tipo de males. Intentan recoger pues las palabras que predicaron los profetas. Normalmente aparecen en verso, tanto sea condenas o de esperanza, de salvación. Por lo general estos oráculos están escritos por el escritor, sea el profeta o el discípulo del profeta, en forma de verso, tipo poesía, ¿no? Y las narraciones eran relatos sobre la vida y las acciones y las experiencias de los profetas. No era el mensaje concreto que Dios transmitía al profeta para el pueblo, sino que era la vida del profeta. Narraciones de cómo era la vida del profeta, en qué vivía, cómo se trasladaba de una parte a otra, cómo iba a ir a cumplir la misión a un lugar a otro. Dios lo enviaba, pero toda su forma de vivir esa experiencia se llama narración. Y las acciones que los profetas hacían y las experiencias de estos profetas
en lo que estaban viviendo, claro, todo en nombre de Dios, todo enviado por Dios, pero ellos vivían su vida. Tenían que, para llevarlo a cabo, era toda su vida lo que empleaban. Estas narraciones, por lo general, están ya en prosa, como narración, y ayudan a comprender mejor el sentido de la predicación profética. Entonces, son ayudas para comprender la vida por medio de la vida del profeta, después el compromiso que tenían para transmitir el mensaje concreto que Dios les encargaba. Bien, continuamos con nuestro curso bíblico. Padre Roberto Armas con nosotros y explicando, dándonos cuenta sobre el significado de estas preguntas que estamos formulando en relación a los profetas. Y Padre Roberto, ¿cuáles son los profetas menores posteriores? Bien, pues aquí hemos hablado antes de profetas mayores que también son profetas mayores posteriores, porque hemos hablado que los profetas anteriores son prácticamente antes del siglo VIII antes de Cristo, porque son profetas que viven paralelamente a los primeros reyes de Israel, Saúl, David, Salomón principalmente, y otros más. Entonces, esos primeros profetas hemos dicho que no dejaron por escrito nada, no eran profetas escritores, sino transmitían mensajes, y lo han recogido los libros históricos de Samuel y libros de los reyes y demás. Son los que hemos mencionado, Samuel, Natán, hay un Miqueas también, hay un Elías, Eliseo, son los profetas anteriores. Después de los profetas posteriores, después del siglo VIII, cuando ya se instala bien la monarquía, aparecen los profetas mayores y menores. Los mayores, hemos dicho, pues los 4 grandes profetas mayores son los más importantes, porque son además los más extensos. Son Isaías, que prácticamente son 3 Isaías. Isaías aparece como un libro de Isaías, como si fuera un profeta, Isaías. Y ese libro está escrito en 3 etapas distintas, en fechas distintas, por lo tanto personajes también distintos, y ya pues la Biblia lo acomoda explicando que el primer Isaías en una etapa antes del exilio, segundo Isaías en la etapa del exilio y tercer Isaías en la etapa posterior al exilio. Son etapas distintas y son personajes distintos también, pero siempre será llamado como Isaías. Es un profeta mayor, el más importante de todos. Jeremías le sigue en importancia, que es un gran profeta también. Ezequiel y Daniel son los mayores. Eso no quita que hayan vivido en la misma época que los profetas menores. Cuando hablamos ahora de profetas menores, los voy a mencionar a cuáles son, también viven en tiempos paralelos o iguales a algunos de los profetas mayores a la vez. O sea, son de la misma etapa cronológica por tiempo. No quiere decir que los primeros años de la monarquía fueron los 4 profetas mayores y muy posteriormente vinieron los profetas menores. No, a nivel de las etapas en las que vivieron cronológicamente se fusionan, son a la vez, pero son menores, se les dice menores porque el contenido del texto del libro son pequeños. Los 4 profetas mayores son libros bastante extensos, con mucho mensaje y con mensaje muy importante, ¿no? Después ya cada profeta, hemos hablado de algún ejemplo antes, de los menores, son de épocas más cortas y el texto que transmiten es también más corto, son libros más cortos, y lo vemos en la Biblia. Comparamos los 4 profetas principales con los 12 menores, el tamaño del libro, de la cantidad que hay de escrito, es muy diferente, ¿no? Entonces, cada profeta, hemos dicho antes, pues se caracteriza por algo, ¿no? Dios le da a cada profeta una misión específica y en eso se especializa ese profeta. Y esos profetas menores, que conviene recordar,
son los que algunos hemos mencionado: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 profetas menores, que no quiere decir que ellos, los 12, hayan escrito su libro y su mensaje lo hayan dejado escrito, sino, habíamos dicho antes, que estos profetas por lo general tenían discípulos que les acompañaban, seguidores, y era un grupo como una comunidad de profetas o de ayudantes y demás, y el profeta principal era el líder y el que llevaba la responsabilidad principal, y todo lo que se hablaba era en nombre de él era el que hablaba, aunque en algunos casos eran los discípulos quienes transmitían. Pasa lo mismo con las cartas de San Pablo. San Pablo también, algunas de sus cartas no están escritas por él, sino por discípulos suyos en nombre de él, con el estilo de hablar y de transmitir mensaje de Pablo, pero escriben discípulos. Aquí con los profetas es igual. El estilo, el mensaje central, lo que Dios quiere transmitir por medio del profeta, pues lleva el nombre de estos profetas que hemos dicho, pero después son discípulos suyos los que lo dejan por escrito para la posteridad. El profeta no se preocupa de si queda escrito o no queda escrito para el futuro. El profeta se preocupa de transmitir el mensaje que ha recibido de Dios, de parte de Dios, oráculo del Señor. Dios dice esto, Dios les llama la atención, Dios pide esto, Dios les dice que tengan esperanza, que hay posibilidad de salvación, que sé yo. Todo es el mensaje de Dios. El profeta lo transmite oralmente, que después algo haya quedado por escrito o lo hayan escrito los discípulos, pues es otra cosa. Primero es el mensaje principal que transmite el profeta, eso es cada uno de los profetas. Entonces, el mensaje es más importante en los profetas mayores y es más extenso porque tienen más responsabilidad. Algunos profetas, sus mensajes son varios, y después los 12 profetas menores, que los he mencionado, son menores porque son menos importantes en su mensaje y sobre todo más corto. El texto que ha quedado escrito para nosotros ahora es más corto y por eso se llama menores, pues de acuerdo a la importancia que tienen en mensaje y en cantidad de mensaje. Entonces, profetas mayores, profetas menores. Pero es importante que ha habido profetas y que hoy sigue habiendo profetas. O sea, la enseñanza para nosotros ahora es decir, estos profetas participaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no hubo profetas. Sabemos que hay un profeta que une Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. ¿Saben quién es, no? Es nuestro patrón aquí en Chota, San Juan. San Juan Bautista es profeta del Antiguo Testamento que une al Nuevo Testamento. Prepara el camino desde el Antiguo Testamento del que viene, que es Jesús, ya Nuevo Testamento. Y después Jesús mismo, muchas veces lo llamaban también profeta. Es el Hijo de Dios, es el que viene a salvarnos, pero muchas veces también le llamaban profeta. Y vamos a decir que la tarea de los apóstoles también fue de profetas. El que predicaba ya en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, es profeta. Y hoy día en la Iglesia sigue habiendo profetas. Todos los que hablan y predican la palabra de Dios en nombre de Dios y son fieles a lo que Dios quiere que transmitan, son también profetas. Sacerdotes, religiosos, religiosas, evangelizadores, catequistas, son profetas. A todo el que se entrega al servicio de la palabra de Dios y son fieles a lo que Dios quiere que transmitamos, somos todos profetas. Y lo decimos en el bautismo, que cuando nos bautizamos somos constituidos como todos sacerdotes, todos profetas y todos reyes. Todos sacerdotes porque todos rendimos culto a Dios. Todos profetas porque todos hablamos la palabra de Dios, todos tenemos que hablarla y transmitirla. Y todos somos reyes porque el rey es un servicio
y todos debemos servirnos unos a otros. En el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Qué bien, Padre Roberto Armas, en este curso bíblico. Bien, estamos cerrando nuestro programa, Padre Roberto. Antes de despedirnos, nos vamos con nuestra oración. Muy bien, pues concluimos este tema de hoy, dando gracias a Dios, ¿no?, por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por esas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, porque cuestiona y responde, alegra y fortalece. Penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, Padre. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.